Hola, buenas. Esta será la 9ª sesión. En esta sesión profundizaremos un poco más en los beneficios de blockchain, en los cuales hablamos muy brevemente hace unas 2 clases. Primero, uno de los mayores beneficios es la precisión de la cadena, la precisión del chain, ¿no? Por así decirlo. Las transacciones en la red blockchain son aprobadas por una red de miles de computadoras. Esto elimina casi toda participación humana en el proceso de verificación, lo que genera menos errores humanos y un registro preciso de la información. Incluso si una computadora en la red cometiera un error de cálculo, el error solo se cometería en una copia de la cadena de bloques. Para que ese error se propague el resto de la cadena de bloques, tendría que ser cometido por al menos el 51% de las computadoras de la red, que es algo casi imposible para una red grande y en crecimiento como la del tamaño de Bitcoin. Hay una tecnología, por decirlo de una manera, que se usa en Big Data, que desarrolló Google, que es el uso distribuido de datos, y es algo pues muy parecido a esto que hace blockchain. En esto es algo que usa pues de Google evolucionó a Apache Spark. Apache Spark es un lenguaje de programación, Spark, que se utiliza para hacer Big Data. Entonces, como funciona es que uno puede hacer su código desde su computadora y manda ese código a un clúster, a un conjunto o un conjunto de computadoras, ¿no? Un amasamiento de computadoras, de servidores, y puedes pues darle el poder que necesites, digamos, a algo, y no necesariamente tienes que tener entonces una supercomputadora para poder correr inteligencia artificial o redes neuronales, por decirlo de una forma. Solo puedes mandarlo, digamos, a estos grandes clusters que de la misma forma procesan información distribuidamente y con llaves. Y si alguna de estas computadoras dejara de funcionar, por ejemplo, no se tiene que repetir todo el proceso, digamos. No se tiene que volver a entrenar a la inteligencia artificial ni nada, porque si una de estas computadoras falla, simplemente se va el task o la tarea a otra de las computadoras, y entonces solo se tiene que volver a hacer ese task o esa tarea, pero no se tiene que volver a repetir todo el proceso por un error. Entonces esto, pues aparte de reducir errores, aumenta la eficiencia y permite a cualquiera usar estos servicios. También está el de Amazon Web Services. Amazon, aparte de vender cosas, pues tiene estos web services en los que uno puede, pues así como con Apache Spark, mandar a los clusters de Amazon su código y empezar a correr código en estas grandes computadoras. Solo un comentario. En un futuro es algo que todavía está pues muy, yo siento que en pañales, y alguien como a mí que me gusta la ciencia de datos y pues todo esto de la tecnología blockchain, pues les digo que hay mucho potencial en lo que puede ser usar ciencia de datos en conjunto con tecnología blockchain. Sin ondear mucho en esto, también otro beneficio podría ser la reducción de costos. Por lo general, los consumidores pagan a un banco para que verifiquen una transacción, a un notario para que firme un documento o a un ministro para celebrar un matrimonio. Blockchain elimina la necesidad de verificación de terceros y con ello sus costos asociados. Por ejemplo, los dueños de negocios incurren en una pequeña tarifa cada vez que aceptan pagos con tarjetas de créditos, porque los bancos y las empresas de procesamiento de pagos tienen que procesar esas transacciones. Por eso muchos lugares no aceptan American Express, porque sus costos de transacción pues son más altos que los de Visa y de Mastercard. Bitcoin, por otro lado, no tiene una autoridad central y tiene tarifas de transacciones limitadas. Ahora hablemos de la descentralización. Blockchain no almacena ninguna de sus informaciones en una ubicación central, como el ejemplo que les puse del edificio con 1000 computadoras, que si se quemaba hasta los cimientos, o si iba la luz, si iba el internet, pues se perdía la continuidad de la cadena de bloques. En este caso, la cadena de bloques se copia y se distribuye a través de una red de computadoras, y cada vez que se agrega un nuevo bloque a la cadena de bloques, esto pasa en el caso de Bitcoin como cada 10 minutos, unos 10 minutos, y cada computadora en la red actualiza esta cadena de bloques para reflejar el cambio, después de que llegan al consenso del 51% de que ese bloque es el correcto para actualizar la cadena de bloques. Al difundir esa información a través de una red, en lugar de almacenarla en una base de datos central, la cadena de bloques se vuelve más difícil de manipular. Si una copia de la cadena de bloques cayera en manos de un pirata informático, solo se vería comprometida una copia de la información en lugar de toda la red. Ahora hablemos de transacciones eficientes. Las transacciones realizadas a través de una autoridad central pueden tardar
hasta unos días en liquidarse. Y si intenta depositar un cheque el viernes por la noche, por ejemplo, es posible que no vea los fondos en su cuenta hasta el lunes por la mañana. Mientras que las instituciones financieras operan durante el horario comercial, generalmente 5 días a la semana. Blockchain funciona las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Y las transacciones se pueden completar en tan solo 10 minutos y se pueden considerar seguras después de unas pocas horas. Esto es especialmente útil para las operaciones transfronterizas, que suelen tardar mucho más debido a problemas de zona horaria y el hecho de que todas las partes deben confirmar el procesamiento de pago. Uno puede mandar dinero a Francia, por poner un ejemplo, desde México, y en menos de 5 minutos la persona en Francia pues ya puede disponer de ese dinero sin ningún problema. También hablamos de transacciones privadas. Muchas redes de cadenas de bloques funcionan como bases de datos públicas, lo que significa que cualquier persona con conexión a internet puede ver una lista del historial de transacciones de la red. Y aunque los usuarios pueden acceder a los detalles de las transacciones, no pueden acceder a la información de identificación de los usuarios que realizan esas transacciones. El ejemplo que les puse en las clases pasadas de que es anónimo, pero si alguien ya sabe cuál es mi address, por así decirlo, pues puede, digamos, está al otro lado de la moneda, ¿no? Es tan transparente que puede ver todo lo que yo hago y saber que soy yo, por decirlo de alguna forma. Y es un error común pensar que las redes blockchain como Bitcoin son anónimas, cuando en realidad solo son confidenciales. Cuando un usuario realiza una transacción pública, su código único llamado clave pública, como se mencionó anteriormente, se registra en la cadena de bloques. Esta clave pública es lo equivalente al address, ¿no? a la cartera. Cada quien tiene este código alfanumérico, como lo había mencionado también. En este caso, esta clave es pública porque es lo que tú pasas para que te puedan transferir. No ocupan, digamos, ese código para meterse a tu cuenta. Estas son claves privadas, que son generalmente, en muchos casos, como una serie de palabras que tienen un orden específico y tienes que poner esas 16 palabras en cierto orden específico para poder acceder a la cuenta. Cuando un usuario realiza una transacción pública, este código único llamado clave pública, como se mencionó anteriormente, se registra en la cadena de bloques y su información personal no lo es. Y si una persona ha realizado una compra de Bitcoin en un intercambio que requiere identificación, entonces la identidad de la persona aún está vinculada a su dirección de cadena de bloques, pero una transacción, incluso cuando está vinculada al nombre de una persona, no revela ninguna información personal. Entonces, pues digo, sí podrían saber quién eres, ¿no? Pero pues no revela nada más que tu ID. O lo que, por ejemplo, Binance o Bitso, que sí tienen tus datos. Ellos te obligan, antes de que puedas comprar o vender criptomonedas, a que verifiques quién eres, con foto, con comprobante de domicilio, con diferentes requisitos. Y dependiendo qué tanto te verifiques, te dan más margen de poder gastar y de poder depositar y de poder hacer transacciones. También otro beneficio pues son las transacciones seguras. Una vez que se registra una transacción, la red blockchain debe verificar su autenticidad. Miles de computadoras en la cadena de bloques se apresuran a confirmar que los detalles de la compra son correctos. Y después de que una computadora haya validado la transacción, se agrega el bloque de la cadena de bloques, y cada bloque en la cadena de bloques contiene su propio hash único, junto con el hash único del bloque anterior. Cuando la información en un bloque se edita de alguna manera, el código hash de ese bloque cambia. Recordamos que este código flash es una función hash, es una función matemática que pues se usa en criptografía, dado por decirlo de una forma, la alta volatilidad de la función. Entonces cualquier pequeño cambio en el input que entra de la función cambia totalmente el output, que es un código alfanumérico. Como puede ser la clave pública, por decirlo de una forma, o sea, desde esa misma índole es un código alfanumérico largo, por decirlo de una forma, y es un código único. Entonces cada bloque tiene información, tiene digamos la información con la que carga, tiene información del bloque pasado, y eso es lo que lo liga al bloque pasado, eso es lo que le da una continuidad, una linealidad en la cadena de bloques. Y bueno, cualquier discrepancia que haya hace que sea extremadamente difícil cambiar la información de la cadena de bloques sin previo aviso. Por esto mismo del hash anterior y del hash que hay y el consenso que hay entre todos los nodos de la red. También la transparencia, como ya se habló, la mayoría de las cadenas de bloques son software completamente de código abierto, y esto significa que cualquiera puede ver su código. Esto le da a los auditores la capacidad de revisar criptomonedas como Bitcoin por seguridad, y esto también significa que no existe una autoridad real sobre quién controla el código de Bitcoin o cómo se edita. Debido a esto, cualquiera puede sugerir cambios o actualizaciones al sistema, y si la mayoría de los usuarios de la red están de acuerdo en que la nueva versión del código con la actualización es sólida y vale la pena, entonces se puede actualizar.
Por otro lado sería la bancarización de los no bancarizados, como ya lo he mencionado. Quizá la faceta más profunda de blockchain y Bitcoin es que la capacidad de cualquier persona, independientemente de su origen étnico, género o cultura, para usarlo. Y según el Banco Mundial, aproximadamente 1.700 millones de adultos no tienen cuentas bancarias ni ningún medio para almacenar su dinero o riqueza. Casi todas estas personas viven en países en desarrollo, donde la economía está en su infancia y depende completamente del efectivo. Estas personas a menudo ganan un poco de dinero que se paga en efectivo, y luego necesitan almacenar este efectivo físico en lugares ocultos en sus hogares u otros lugares donde viven, dejándolos sujetos a robos o violencia innecesaria. Las claves de una billetera Bitcoin se pueden almacenar en una hoja de papel, un teléfono celular barato o incluso memorizarse si es necesario. Para la mayoría de las personas es probable que estas opciones se escondan más fácilmente que una pequeña pila de dinero en efectivo debajo de un colchón. Las cadenas de bloques del futuro también están buscando soluciones no solo para hacer una unidad de cuenta para el almacenamiento de riqueza, sino también para almacenar registros médicos, derechos de propiedad y una variedad de otros contratos legales. En la siguiente clase vamos a hablar un poco de los contras de Bitcoin, las contras del blockchain, profundizar un poco más de lo que ya se habló en la clase antepasada. Muchas gracias.